muerte. La suerte está echada. ¿O no? Y le contó cómo le gustaba de pequeño jugar en la plaza del pueblo y en el colegio al inque y a las canicas. Le contó de las fiestas y la primera vez que se arrimó las chicas y la primera vez que bailó con su mujer una garra y lo que sintió en el corazón. Y también le habló de la emoción que sintió cuando tuvo a su primer hijo en los brazos, y al segundo, y al tercero. Ellos sabían lo que había que hacer y se ponían y lo hacían, pero pasaba el tiempo y la mujer no se quedaba embarazada. Pero ellos seguían insistiendo porque sabían lo que había que hacer y lo hacían bien, y se ponían. Pero la mujer no se quedaba embarazada y el hombre tampoco, claro. Seguía pasando el tiempo y ellos se seguían poniendo porque sabían cómo se hacía y hacían bien, pero la mujer no se quedaba embarazada y siguieron pasando los años. 14.256.000 versos, que se dice pronto pero se tardan mucho en escribir. Sí. Los domingos y los días de fiesta, el poeta aprovechaba para agrupar sus versos. Los ordenaba, los ponía de 4 en 4 en estrofas, de 100 en 100 en cantos y de 5 en 5 en libros. Y así, cuando hubo cumplido 50 años, había escrito... ¡Hostia! Había escrito 3.314 libros, aún caliente del caído. Y entonces todos pueden ver, a la luz cenicienta del atardecer, el rostro sereno y ya sin vida del abuelo. Me imaginé una bandada de pájaros salvajes cruzando el cielo, cruzando el planeta del polo sur al polo norte, huyendo de la muerte. Una bandada de pájaros salvajes empujados por una fuerza que les obliga a no mirar atrás, a ir siempre hacia adelante, a buscar ese lugar imposible, ese lugar que solo se intuye en las noches de insomnio, cuando la muerte te roza tan fuerte que ves todas las bambalinas de la vida. Mientras, nosotros volamos insomnes, buscamos ese lugar insaciable sin tener la certeza de que exista, ese lugar donde esperamos que de verdad esté la vida.